Hola, buenas tardes a todos. En este video quiero dar una breve reflexión acerca de la lectura que estoy llevando a cabo en estos momentos. Quizás no es una lectura muy habitual en el mundo actual que vivimos, que se maneja más con el tema de la materialidad y todo esto, ni tampoco entre los jóvenes, porque quizás no es un tema de mucho interés, el tema de lo espiritual. Esta lectura se basa en el libro del padre José Antonio Fortea, el cual es un sacerdote español especializado en temas de ángeles y demonios. El libro se llama Suma Demoníaca. Y aquí el padre Fortea lo que va a hacer es indagar y estudiar también el tema de la naturaleza de los seres espirituales malignos, denominados comúnmente como demonios. Y bueno, ya para introducirnos netamente en el libro del padre Fortea, este libro tiene muchas cuestiones, es decir, va tratando punto por punto en diferentes partes de su libro acerca de la naturaleza demoníaca. La primera cuestión, que es la que quiero hacer esta breve reflexión, es, y se pregunta el padre Fortea, ¿qué es un demonio? Netamente inicia preguntándose y no presuponiendo nada sobre estos seres, sino preguntándose qué son. Muy concretamente, él nos dice lo siguiente: un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Y aquí algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es que estos seres son netamente espirituales, no tienen composición alguna de materia y forma como lo es el ser humano. El ser humano está compuesto, es una sustancia compuesta de materia y forma, es decir, nuestra forma es espiritual y nuestro cuerpo es netamente la materia que ocupamos en un espacio determinado. ¿Qué más nos puede decir el padre Forte acerca de la naturaleza de estos seres? Eh, Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa contra el cuerpo. Y aquí va a ser algo bien interesante hacer esta distinción, porque en el ser humano hay muchos pecados, que es un pecado, es una acción o digamos también pensamiento que va en contra de la naturaleza divina y santa que es Dios, que cometemos nosotros los seres humanos. Y nosotros en ciertos pecados atentamos contra nuestro cuerpo, como lo es la lujuria, la gula también, como por citar dos de los pecados capitales. Pero eso es en el ser humano. ¿Cómo esto se da en los ángeles? En los ángeles, este pecado que afecta a la corporalidad del ser humano, en ellos no tiene sentido, puesto que, como dijimos anteriormente, en los demonios no existe materia alguna. Por lo tanto, inclinaciones a pecados que atenten contra la materia, en ellos no es posible. ¿Ya? Entonces, esto solamente es posible para los seres que tienen corporalidad, que estamos compuestos de materia, específicamente el ser humano. Y nos dice más abajo, todo esto que estoy mencionando se encuentra en la página 16 del libro del Padre Fortea. Nos dice que los pecados de los demonios, por lo tanto, son exclusivamente espirituales. Ahora, como bien es sabido, los demonios no son creados como tales demonios, sino que en un inicio fueron seres espirituales, generalmente hablando ángeles. Pero ¿cómo se da esta transición o cómo se da esta conversión de ángeles a demonios? Y aquí el padre Forte va a introducir algo bien interesante que él lo denomina como una prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Es decir, al momento de que fueron creados todos los seres espirituales, es decir, los ángeles, fueron sometidos a una prueba antes de poder conocer y ver directamente la esencia divina. ¿Ya? Y aquí el padre Fortea nos va a introducir un ejemplo para que pueda ser más comprensible este tema, porque quizás esto de la esencia divina, verle directamente,
quizás en nuestra mente humana pueda ser un poco complicado entenderlo, pero él nos dice, en primer lugar, que todos los ángeles que habían sido creados conocían que Dios era el creador, que Dios era bondad, pero que no podían verle directamente porque primero tenían que atravesar esta gran prueba. Entonces, ¿cómo ellos o cómo el Padre nos da este ejemplo para nosotros, para entender este conocimiento que tenían los ángeles hacia Dios? Es lo siguiente. Bueno, dice, ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. Entonces imaginemos una gran destello de luz, totalmente brillante y majestuoso, donde lo único que podían ver los ángeles era este gran resplandor. Oír también su voz majestuosa y santa, nos menciona el Padre Fortea. Entonces, continuamos con lo que habíamos dicho, que Dios le había puesto una prueba a los ángeles para que estos puedan, digamos, en tanto que puedan atravesar esta prueba o soportar esta prueba, o cumplir esta prueba, digamos, ellos podrían en ese momento recién ver, conocer directamente la esencia divina. ¿Ya? Todo esto de la creación de los ángeles, de toda la prueba que se va a mencionar en estos momentos, se da en un determinado tiempo. Y aquí es algo muy importante que podamos tener en cuenta, porque no se está refiriendo el Padre Fortea al tiempo material, donde existe el cambio, el antes, el después, ¿ya? Sino que se lo va a denominar el Evo. Santo Tomás de Aquino distingue tres modos de duración. El primero es el tiempo, digamos, material, en el que nosotros nos encontramos como seres que están compuestos de materia y forma, donde existe lo ya mencionado, el cambio, la mutación, el antes, el después. Existe como segundo tiempo la eternidad, donde es propio únicamente de Dios, donde no hay cambio ni sucesión ni antes después, sino una eternidad permanente. Y en medio, digamos, de estos dos extremos, que es el tiempo y la eternidad, se encontraría el Evo, un modo intermedio entre el tiempo y la eternidad, donde es propio de las sustancias angélicas creadas. En otro video quizás podamos hablar un poco más extendido acerca del Evo, pero en resumidas cuentas es esto. Y quizás los lapsos de tiempo en el Evo, digamos 1000 años en aquel tiempo Evo, para nosotros puede transcurrir en un instante, ¿ya? Entonces las mediciones no son, digamos, comparables con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el tiempo actual. Bueno, entonces las pruebas que fueron sometidos los ángeles se dan en distintas fases y, como se mencionó, están inmersas en este tiempo en el Evo. La primera fase de la transformación de los ángeles a demonios, nos dice el Padre Fortea, que se va a dar en la duda, ¿ya? ¿Y cómo se da esto? Pues desde el mismo instante nos va a mencionar en el libro, en la misma página 16, que en el momento en el que voluntariamente aceptaron la posibilidad de la desobediencia a Dios, fuera una opción a considerar, ya pecaron. Entonces, como vemos, todo inicia dudando de lo que ya se conoce, dudando de lo que ya ellos entendían, porque es cierto que ellos no veían la esencia divina directamente, es cierto que ellos no conocían directamente la esencia divina, mas sin embargo, como se mencionó anteriormente, sabían que era el creador, sabían que era, digamos, la bondad. Pero hubo un instante en el Evo que ellos pensaron que podían vivir apartados de todo esto que ellos sabían. Entonces, también cabe recalcar
que a pesar de que ellos dudaron acerca de toda esta cuestión, no necesariamente implicó que existe este alejamiento irreversible de ninguno de los ángeles, incluso ni del mismo Satanás. ¿Ya? Simplemente todo inició con esta duda en su inteligencia. ¿Ya? Ahora, cuando esta duda se fue, dice el padre Fortea, cuando esta duda se fue asentando en sus inteligencias, lo que su voluntad había escogido a pesar del dictamen de su inteligencia, que les recordaba que la desobediencia era contra la razón. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, se lo puede interpretar como, y pensemos, uno conoce muchas veces que ciertas cosas, que ciertas acciones son en contra del orden de la bondad, que son cosas que no tienen un sentido lógico, que son cosas malas, ya netamente hablando, pero a pesar de que conocemos esta cuestión, nuestra voluntad se impone y accedemos a hacerlo. Asimismo, la duda que se generó en la inteligencia de los ángeles, progresivamente, se puede decir de esta manera, fue convenciendo a la voluntad para que pueda ejecutar esto que la duda ya se estaba planteando, y que es que se pueda vivir de una manera diferente como el creador lo había establecido, se puede decir. Ahora, esta es una primera fase de esta prueba donde los ángeles fueron sometidos, pero existieron más pruebas. Sin embargo, seguimos mencionando lo siguiente. Consecuencia de todo esto, de que sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Nuevamente, primero conocemos lo que significa hacer tal acto. Conocemos y sabemos lo que representa y las repercusiones que pueden tener ciertas acciones, mas sin embargo, la voluntad se puede imponer ante la razón, ante la inteligencia y accede a hacerlo. En el orden natural del bien es que la voluntad se adecue a la inteligencia, que la voluntad, que nuestros actos que realizamos estén alineados con lo que la inteligencia nos dictamina, con lo que la razón ha decidido que es lo correcto, según el orden natural del bien. Pero esto se puede deformar y es ahí cuando la voluntad se impone a hacer lo que va en contra de lo que la razón había dictaminado. Nos sigue mencionando el padre Fortea que y la inteligencia iba buscando más y más razones para que esto resulte cada vez más justificable. Y esta es la segunda fase denominada el autoconvencimiento. Una vez que la voluntad realizó muchas veces ciertos actos que no iban en contra de la razón, de lo que iba dictaminando la inteligencia en cierto momento lo que va a hacer es buscar argumentos, buscar razones, a pesar de que no tengan sentido, para justificar lo que la voluntad ya decidió que era lo correcto, ¿ya? Entonces aquí entramos en una fase, en la segunda fase, que es el autoconvencimiento, de que no importa lo que la voluntad esté realizando, pero la inteligencia, nuestra mente, nuestra razón, en este caso la del ángel, la del ser espiritual, buscó ciertos pensamientos y argumentos para justificar dichas acciones. Y aquí viene algo, ya va avanzando el tema de la justificación y el autoconvencimiento en los seres espirituales de la decisión que ellos estaban ya considerando tomar, que viene a ser lo siguiente. Dice: en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Si bien es cierto, inició el
este tema de la prueba que Dios les puso a los seres angelicales con la duda, pero vemos que progresivamente de la duda pasamos a una etapa donde el ser espiritual consideró un destino totalmente autónomo, es decir, una vida, por así mencionarlo, independientemente de lo que dictaminaba la ley divina, de lo que dictaminaba el Creador hacia sus criaturas angelicales. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Y aquí cada uno de los seres angelicales se trató de autoconvencer de que Dios ya no era Dios. Si ven cómo van avanzando en el pensamiento desde la duda hasta el autoconvencimiento, y empezó quizás un tipo de crítica en contra de ya lo establecido, que se supone que Dios, al ser el creador, era la fuente de la existencia en que se sustentaban estos seres angelicales, pero ellos se trataron de autoconvencer, de autojustificar de que Dios ya no era Dios, de que Dios, y aquí viene algo muy interesante, de que Dios era un espíritu más, ¿ya? ¿Qué nos trata de mencionar esta frase de que Dios era un espíritu más? Básicamente uno puede pensar en que se está rompiendo ese orden jerárquico de lo divino, donde existía el ser supremo y lo creado, y que ya no era así. Ya se invirtió todo esto, ya no existía una figura suprema, sino que ese ser al que antes conocían y reconocían como el creador, ahora formaba parte de uno más de ellos, de un ser espiritual más. Llegaron a también autoconvencerse y autojustificar sus actos y lo que ellos querían hacer, esta vida autónoma, esta vida separada del Ser Supremo, y empezaron a pensar que en Dios habían errores, habían fallos. Comenzaron a acariciar la posibilidad que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. Entonces vemos cómo cada vez esto va avanzando. Ya no simplemente estoy dudando de que puedo quizás vivir una vida separada totalmente del Ser Supremo, sino que también empezaron a criticar la naturaleza de este Ser Supremo. Ya no era Dios, era un ser espiritual más, y que este ser espiritual más, al igual que ellos, podía tener fallas, podía tener errores. Entonces, con todo este tipo de pensamientos que ellos iban teniendo, su voluntad iba siguiendo todo esto. Así que, paulatinamente, del resplandor intenso del cual los seres espirituales podían conocer y ver de una forma cercana, cada vez se fueron alejando. Y nos sigue diciendo que la existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Esto también es muy común entre los humanos, que pensamos muchas veces que Dios es un ser tirano, es un ser dictador, por así decirlo, que nos impone muchas cosas, nos impone ciertos dictámenes y reglas que nosotros tenemos que cumplir, y que esto puede ocasionar en nosotros pensar en que somos prisioneros, en que estamos coercionados en nuestra libertad. Según el padre Fortea, este mismo, digamos, pensamiento tuvieron los seres espirituales. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad aparecían progresivamente como algo opresor y algo pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que librarse. Entonces vamos viendo cómo se va evolucionando en ellos desde sus inteligencias, desde su mente, por así mencionarlo, toda esta tergiversación de la naturaleza divina. Nos dice, estamos en la página 17, nos menciona que Dios mismo les
parecía que era un obstáculo para alcanzar su libertad. Entonces nos sigue mencionando que estos seres espirituales se preguntaron por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus, por qué existía este espíritu que imponía sus dictámenes a los demás espíritus y por qué tenían que ellos obedecer a ese espíritu que no era, digamos, nada diferente a sí mismo, sino que era uno más de ellos, y por qué tenían que obedecerle si era un igual y no ya visto como algo superior. Entonces, prácticamente en estas instancias ya gran parte de los seres espirituales que seguían siendo ángeles fueron perdiendo y modificando la identidad que tenía el ser creador, el ser supremo, que es Dios. Se fue modificando hasta tal punto que lo hicieron semejantes a ellos. Entonces ahí vamos viendo ya cómo el ser espiritual creado, en este caso los seres angelicales, quisieron, digamos, en cierta forma irse pareciendo al ser supremo, al ser creador, poniéndolo y rebajándolo de su puesto de creador a criatura. ¿Ya? Bueno, el tercer punto, la tercera fase, básicamente era esa, me olvidé mencionarlo antes, pero la tercera fase es este alejamiento que estamos viendo en los seres espirituales. Vimos que la primera fase era la duda, la segunda era el autoconvencimiento de buscar razonamientos o argumentos que justificasen lo que la voluntad ya había dictaminado como lo más conveniente. Y la tercera fase, en este caso, sería este alejamiento, en tanto que los seres espirituales ya no veían a Dios como Dios, sino que veían a un ser opresor con sus reglas impuestas, y en ellos veían a un opresor que no les dejaba gozar de su libertad. ¿Ya? Como cuarto punto, cuarta fase, vemos que ya empiezan a considerar a a Dios como un Dios malo. Dice, puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto por ellos como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión. Ya no era visto como un padre, sino como fuente de órdenes y mandatos. Entonces esto está correlacionado al punto número 3, a la fase número 3, que era el alejamiento. Se correlaciona con este punto número 4, donde Dios es visto ya como un tirano, como un malvado, como un ser que, digamos, de cierta forma quería que todos estos seres espirituales estén siendo gobernados, esclavizados, sin ningún tipo de libertad, sino que eran vistos ya como este ser opresor. ¿Ya? Entonces, consecuentemente a esto, vamos viendo cómo se está dando esta transformación de seres angélicos a los demonios. Ahora, bueno, esta transformación se va dando paulatinamente. Nos sigue mencionando el padre Fortea que Dios les llama entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de él, más se afianzarían en su alejamiento. De cierta forma, Dios les mandaba gracias a las mentes de todos estos seres angelicales que estaban, bueno, que empezaron dudando y que quizás en un punto llegaron a considerarle como un ser malvado. Les envió gracias para que estos seres puedan recapacitar, porque si pasamos, digamos, nosotros, seres humanos compuestos de materia y forma, al igual que los ángeles solamente son formas espirituales, en tanto que pasamos mucho tiempo alejados de la bondad del ser creador, de este ser supremo, cada vez más se haría o nos afianzaríamos en este alejamiento. Entonces de ahí viene esto de que no es recomendable pasar mucho tiempo alejado de Dios, sino que en tanto tenemos la oportunidad de buscarle, hagámoslo. Bueno, ahora el padre Fortea va a continuar en que se va a dar un combate, ¿ya? Se va a dar una lucha en el tiempo, como habíamos mencionado, en el Evo,
Y bueno, aquí él cita un pasaje bíblico en el Apocalipsis 12, donde se ve que hay un combate en el cielo entre Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. Y sucesivamente nos va mencionando que estos seres espirituales que representaban en cierto punto ya la maldad, tanto que se fueron transformando en demonios, fueron expulsados a la tierra. Ahora, aquí viene una pregunta muy interesante que el padre Fortea se va a realizar, y es que, ¿cómo los ángeles o cómo estos seres espirituales pueden luchar entre sí? Es decir, cómo seres que no están compuestos de materia, que no tienen una corporalidad como la que tenemos nosotros, pueden quizás tomar armas, cómo pueden combatir cuerpo a cuerpo con uno semejante a ellos, cómo pueden enfrentarse. Eh, no sé si es que entienden esta parte, pero es algo bien interesante considerarlo, puesto que son seres inmateriales. Entonces, dice, si no tienen cuerpo, ¿qué armas pueden ser usadas? Y aquí el padre Fortea nos dice lo siguiente: el ángel es espíritu, el único combate que puede entablar entre ellos es el intelectual. Ya, recordemos que ellos están también compuestos de las dos potencias del alma, que son la inteligencia y la voluntad, y en tanto que son seres espirituales, únicamente pueden ejecutar un enfrentamiento entre ellos mismos en sus inteligencias de forma intelectual. Y aquí más abajo, ya en la página 18, nos va a decir que los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Y los ángeles rebeldes, por otro lado, daban sus razones para fundamentar su postura y para introducir la rebeldía entre los que seguían fieles a Dios. Entonces, por un lado vemos, y esto suena muy interesante porque puede entenderse o puede imaginarse como una especie de debate intelectual en este tiempo Evo, donde no sabemos exactamente cuánto tiempo, y aquí viene esta quizás errónea, pero quizás válida comparación que nosotros al ser seres humanos podamos hacer, que quizás siempre que queremos medir todo en tiempo terrenal, pero es interesante quizás imaginarnos toda esa cantidad de tiempo, que quizás fueron miles de años, que todos estos seres espirituales estuvieron así, dando argumentos para traerlos nuevamente hacia la bondad divina, y los que se habían apartado y los que ya estaban apartados estaban dando sus argumentos para convencer y atraer a sus filas a los que seguían fieles a Dios. Entonces, de esta manera se dio el combate que vemos en el Apocalipsis 12, ya, de forma intelectual. Ahora nos sigue comentando el padre Fortea sobre la transformación ya netamente de los ángeles en demonios. Fue esto de forma muy progresiva, y aquí nos dice que unos ángeles se santificaron más en una virtud, otros en otra. Cada ángel se fijó en un aspecto, otros de la divinidad. Cada ángel amó con una medida de amor. Por eso en el bando de los fieles comenzó a haber muchas distinciones según la intensidad de las virtudes de que cada ángel practicó más. Entonces, en tanto los ángeles es esta parte, de ahí que quizás podamos entender que hay una jerarquía angelical, que quizás puede quedar para otro video, pero esto es un pequeño, digamos, esbozo de lo que puede entenderse de cómo surgieron todas estas distinciones en los seres espirituales. En cuanto a los seres de los demoníacos, nos menciona que unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en unos pecados específicos. Ya, entonces, así mismo como los seres espirituales hubieron de diferentes tipos, de diferentes rangos, en tanto que fueron afianzándose más en diferentes virtudes y bondades divinas, asimismo en los demonios se fueron afianzando en diferentes pecados, unos más que otros. Por lo tanto, asimismo existe una distinción muy marcada en una jerarquía demoníaca. Bueno, netamente
para ir resumiendo, esto es en la parte del combate. Ya se llega a un fin de esta batalla. La batalla, menciona el padre Fortea, acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en sus posturas de forma irreversible, es decir, llegó un momento en el Evo que ya cada ser angelical había tomado su postura ante la prueba que les había sido encomendada, y esto ya fue de forma irreversible, ya no había marcha atrás, ya cada uno había tomado su naturaleza, la había, digamos, de cierta forma perfeccionado en tanto que amó más a Dios, o la había deformado en tanto que se alejó de Dios. ¿Qué más se puede mencionar en esta parte de la batalla? Bueno, aquí básicamente nos continúa diciendo el padre Fortea que una vez que se termina o se cumple ya la batalla, se llega al fin se llega a un término y se pone un fin a la prueba que les había dado Dios. Básicamente fueron quizás no ocupado un lugar, porque recordemos que los seres espirituales no ocupan un lugar en el espacio, tanto que son solamente espíritu, sino que se encuentran en un estado. Aquí nos dice el padre Fortea, los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles. No hay aparatos de tortura, ni llamas que le puedan atormentar, ni cadenas que le amarren sus miembros. Asimismo los ángeles, tampoco estos ángeles fieles entraron en ningún sitio. Simplemente recibieron la gracia de la visión beatífica. Entonces, una vez llegado al término del combate, una vez que se puso fin a esta prueba que les había puesto el ser creador, el ser supremo, por un lado, los seres que se mantuvieron fieles a la divinidad, les fue concedido la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Ya prácticamente, como en un inicio se dijo que solamente conocían y veían este gran resplandor que era Dios, ahora ya pudieron ver directamente la esencia de Dios. ¿Ya? Y esto es propio, digamos, hasta el momento de estos seres espirituales, puesto que ningún ser corpóreo compuesto de materia y forma, como somos los seres humanos, ha podido lograr esta visión, digamos, beatífica en cierto sentido, sino que es algo que va a suceder en algún momento según la teología. Pero bueno, estos seres angelicales recibieron la visión beatífica. Bueno, y los demonios ya constituidos netamente como demonios, el infierno, bueno, tanto el cielo como el infierno no son ningún tipo de lugar, sino simplemente son estados en el que se encuentran cada uno de estos seres. Pues bien, ahora para continuar, cada ángel ve la esencia de Dios, porque después de ver a Dios ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Y aquí viene este punto interesantísimo, porque quizás muchos se preguntan, ¿qué pasa si es que una vez que los ángeles tuvieron esta visión beatífica, pudieron ver directamente a Dios, quizás en ellos pueda surgir nuevamente la duda, dudar nuevamente y pasar quizás por todas estas fases que comentamos anteriormente y alejarse nuevamente de la esencia divina? Pues el padre Fortea nos menciona que después de haber visto a Dios, jamás nadie podrá escoger algo que le ofenda lo más mínimo, pues la inteligencia comprendería que sería escoger estiércol frente a un tesoro. El pecado después de este momento es imposible, y es claramente como se menciona aquí, una vez que uno puede observar directamente la esencia divina, que es lo lo máximamente deseable para la criatura en tanto y correlacionadamente con su creador, es verle directamente. Entonces, cuando uno tiene esta visión beatífica, cuando uno puede ver cara a cara al ser creador, que tan solo de imaginarlo es algo muy impresionante, no hay otra cosa que desee la voluntad, no hay otra cosa que la inteligencia quiera conocer, puesto que la inteligencia descansa en tanto que no tiene nada más que conocer,
y la voluntad también descansa en tanto que ya no tiene nada más que desear o hacer, puesto que han llegado al fin último, que es la visión beatífica, que es ver directamente a Dios. Después de ser admitido a completar, al contemplar su esencia, uno no solo la comprende, sino que además la ve. Eso es lo que estábamos diciendo. Por eso el pecado, tanto en el ser humano, pero ya hablando específicamente de los seres angelicales, es prácticamente imposible. Por eso que en la actualidad los seres angelicales que se quedaron al lado de la esencia divina, ya no es posible el pecado en ellos. Ya no pueden ser corruptos, no pueden optar por el mal. No hay en ellos ya una inclinación al mal. Ya no existe en ellos la duda, puesto que, como ya se mencionó, su inteligencia ha conocido lo que mayormente la inteligencia puede conocer y quiere lo que mayormente la voluntad puede desear. Para ir culminando esta parte, ocurre algo en los demonios que también es muy interesante, y es lo siguiente. Nos dice el padre Fortea que en este ángel ya prácticamente el demonio en definitiva es un ángel, eso no hay ninguna duda, que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras. La soledad interior en la que se encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito le llevan a echarse a sí mismo en cara su pecado, una y otra vez. Y aquí viene una parte muy fuerte que dicen que ellos mismos se odian, odian a Dios, odian a los que les dieron razones para alejarse. Entonces aquí vemos que en su inteligencia, aunque deformada, ellos aún, digamos, tienen ese recuerdo del combate que tuvieron, de la lucha intelectual, como ya se mencionó, que cada uno daba sus argumentos, y se odian a sí mismos por haber considerado esos argumentos que le llevaron a tal separación, a ese estado de alejamiento de Dios y a ese estado de soledad interior. Entonces, no solamente se odian a sí mismos por haber aceptado esos razonamientos huecos, falaces, esos razonamientos que le llevaron al alejamiento de la esencia divina, de la bondad suprema, sino que también nos dice el padre Fortea que odian a los que le dieron esas razones, a los que le dieron esos argumentos. ¿Ya? Entonces vemos esta quizás lucha o este rencor, este odio entre los iguales, entre los demonios, entre ellos mismos. Parece que hay cierto rencor y recuerdan aquel momento en que llegaron a aceptar toda esta cuestión. Entonces, eso me parece muy importante de recalcar y también algo muy eh, como realmente me ha impactado mucho esta parte porque ellos todavía viven con este rencor de haber considerado todos esos argumentos. Entonces, qué increíble, ¿no? Entonces ya para ir culminando, la voluntad impuso a la inteligencia su decisión y la inteligencia se vio impelida a justificar esa decisión. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación de aquello que la voluntad le fustigaba a aceptar. Entonces, bueno, básicamente aquí hemos visto en muy resumidas cuentas todo lo que se refiere un tanto a la naturaleza demoníaca, a la prueba que les puso Dios, al combate que tuvieron, cómo fue este combate, cómo se fue deformando a partir de la duda que se generó en sus inteligencias, hasta considerar que lo que estaban haciendo era lo mejor para ellos. Entonces también reflexionemos y tomemos este relato que nos da el padre Fortea, especializado en demonología y angelología, también reconocido
como uno de los mejores exorcistas que tiene la religión católica, para considerarlo también a nuestras vidas, y también si es que estamos tomando esta misma postura que tomaron en su momento, y hablando momento nuevamente en el Evo, pero nosotros lo podemos tomar para nuestro tiempo presente y el tiempo material en que nos encontramos, quizás recapacitar y reflexionar también acerca de esta lectura. Queda pendiente muchas cuestiones porque esta simplemente es la primera, quizás haga un segundo video tratando acerca del que, por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos, porque eso es bien importante considerar. Dios en su omnipotencia pudo haber considerado simplemente crearlos directamente con la visión beatífica, que le amen y le conozcan y le vean directamente desde el inicio, y no haber puesto esta prueba en la que vimos que se deformaron los ángeles. Entonces, eso puede quedar para un siguiente video. Asimismo, también puede quedar pendiente el tema un poco más a profundidad del Evo. Entonces, espero que les haya gustado esta reflexión acerca de los demonios y nos vemos en otro video.